Bienvenidas y bienvenidos a este programa Niñas y Niños con un mayor potencial. Nuestro programa de hoy se llama Pensamiento Matemático. Cuando nosotros hablamos de matemáticas y niños, normalmente pensamos que se trata de enseñarle a los niños a contar o que todo tiene que ver con los números. Sin embargo, en el programa de hoy vamos a ver que los números es solo una pequeña parte de todo lo que implica el pensamiento matemático. Bueno, aquí hablamos de varios elementos, hablamos de tiempo, de espacio, de medida, de unidades de medición, de resolución de problemas y al final de los números. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de tiempo, para que los niños puedan más fácilmente comprender cómo transcurre el tiempo, es muy importante que ellos tengan una rutina más o menos constante en su vida. Inicialmente esa comprensión del tiempo es muy cercana al niño, o sea, hacia atrás y hacia adelante, pero un pasado muy reciente y un futuro muy próximo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ellos poco a poco puedan tener una dimensión más larga del tiempo? A veces queremos que los niños aprendan los días de la semana, los meses del año, pero todavía no han conceptualizado muy bien esto. Entonces, podemos ayudarnos de dos recursos: tener un reloj grande de pronto en la escuela o en casa, y le podemos, cuando él nos diga que va a hacer algo, le podemos decir: mira, cuando esta manecilla llegue a este número, entonces vamos a salir a hacer unas compras. O cuando esta manecilla llegue a este número, entonces va a ser la hora de dormir. Entonces el niño, que todavía no sabe cuánto tiempo se tarda en transcurrir la manecilla, sí observa que esa manecilla se va moviendo y que al llegar hacemos determinadas cosas. Entonces los vamos ubicando un poco en el antes y en el después, lo que viene a futuro. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo es tener siempre un calendario. Lo puedes llenar con dibujos que sean significativos de algunas fechas que a ellos les interesen. Por ejemplo, si estamos hablando de X mes, por ejemplo, el mes de septiembre, bueno, ¿qué festividades tenemos en septiembre? Tal vez va a ser el cumpleaños de tu papá. Vamos a dibujar qué día va a ser su cumpleaños. Mira, faltan tantos días para que esto suceda. O a lo mejor es su cumpleaños, o a lo mejor nos vamos a ir de vacaciones, o quizá ese día le toca en la escuela cantarle a la bandera, o tenemos un festival en la escuela. Todos esos días, si ustedes se los marcan, que él mismo o ella misma dibujen, o ustedes le ayuden a dibujar algo significativo en las fechas, que no sea nada más un cuadro con números, porque eso no le dice mucho. Sin embargo, si eso le ponemos un poco de toque personal a través de los dibujos, sin duda ellos lo van a recordar un poquito más. También ayuda mucho escuchar canciones y cantarlas rápido y cantarlas lentas, cantarlas rápido, cantarlas lentas, detenerlas, y entonces se da cuenta de ese transcurrir y que pueden ser cosas rápidas, pueden ser cosas más lentas, y todo esto le va ayudando poco a poco a ir estructurando en su pensamiento una idea de cómo transcurre el tiempo a través de las semanas, a través de los meses, a través de los años. Otro aspecto que tiene que ver con pensamiento matemático es la ubicación espacial. A un niño le ayuda mucho saber que, por ejemplo, su mochila se cuelga sobre un librero, o que sus juguetes favoritos están dentro de un baúl en la recámara, o que pone sus tenis abajo de la cama, o que su mascota está afuera de la casa en el jardín. Todo esto es un lenguaje que le permite ubicarse en el espacio. Lo que está dentro, lo que está afuera, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está cercano y lo que está lejano. Y paulatinamente, cuando los niños comienzan a comprender un poquito este tipo de nociones, ellos van a ir comprendiendo otras más complejas. Por ejemplo, ¿qué lugares paso en el trayecto de aquí a la escuela? Quizá paso cerca de un mercado, quizá paso cerca de un hospital, quizá paso cerca de la casa de mi amiga. Y entonces el niño va comprendiendo en el espacio y va a lograr más adelante incluso dibujar
y hacer una ruta en la que va a dibujar cosas significativas que están en ese trayecto. Esta ubicación espacial que empieza así con los objetos próximos a él y que después empieza con los objetos próximos a otras personas y que después se traslada a los recorridos en los espacios que son comunes donde frecuentemente él se mueve, posteriormente lo va a llevar a estructurar una idea de colonia, de municipio, de estado, de país, de planeta, de universo. Entonces, esa ubicación espacial comienza así, desde pequeñitos. Estos son dos elementos muy importantes del pensamiento matemático, el tiempo y el espacio. Ahora vamos a hablar de otro, que es, por ejemplo, los tamaños. Los niños comienzan a clasificar objetos. Si les damos nosotros objetos de distintos tamaños, ellos los comienzan a formar. Les podemos pedir que los formen del más pequeño al más grande o a la inversa, del más grande al más pequeño. Pero si nosotros le ponemos aquí muchos objetos pequeños y aquí le ponemos menos objetos más grandes, los niños inicialmente piensan que donde hay más volumen hay más cantidad. Al ratito vamos a decirles cómo podemos ayudarles a que ellos dentro de su pensamiento puedan descubrir que las características del objeto son independientes a la cantidad que haya de objetos. Entonces, tamaños y medidas forman parte de este pensamiento matemático. ¿Qué podemos medir? Nosotros sabemos que si vamos a comprar, por ejemplo, arroz, pues compramos quizá 1 kilo de arroz. Sabemos que hay medidas convencionales en algunas partes de América, esas medidas son litros, son kilómetros, y también utilizamos medidas para las temperaturas, ¿no? Nosotros decimos grados centígrados. Hay otros países que tienen grados Fahrenheit, que tienen yardas y que tienen otro tipo de medidas. Entonces, bueno, esas son medidas convencionales, pero inicialmente los niños van a comenzar descubriendo los espacios y las medidas a través de aspectos no convencionales. Es decir, de pronto quizá vamos a contar en cuántos pasos llego al jardín, en cuántos pasos llego a donde está la pelota, por ejemplo, o puedo medirlo con cuartas, con la mano, o puedo a lo mejor utilizar cajas de leche y voy poniendo cajas de leche apiladas hacia arriba y a ver cuántas cajas de leche caben del suelo al techo de mi recámara. Entonces, ese tipo de medidas, o de pronto si tenemos la escoba en casa, podemos decir, vamos a ver cuántas escobas mide el patio. Lo importante aquí es que ellos comiencen a descubrir que los espacios se pueden medir. Lo de menos es que después, una vez que ellos hayan comprendido que esos espacios se pueden medir con distintas cosas, también se pueden medir con metros, ¿no? Eso ya va a suceder más adelante, por ahí del tercero de preescolar. Ahorita estamos más ubicados en cómo comienza este pensamiento matemático a gestarse en los niños de 3 años de edad. Otra cosa que nosotros medimos de pronto es el peso. Entonces los niños tienden a pensar que los objetos más grandes son más pesados que los objetos más pequeños. Sin embargo, si nosotros tenemos de pronto un trozo de plomo en la mano, podemos saber que aunque sea un trozo pequeño, es mucho más pesado que otros objetos que son más grandes, ¿no? O caso específico, un globo, una pelota, puede tener mucho volumen, pero puede no ser tan pesada. Entonces, el que nosotros experimentemos de que ellos lleven, trasladen objetos, nos ayuden a guardar objetos, esos objetos tengan diferentes pesos, todo eso va a ir generando en ellos una serie de experiencias para descubrir que sin importar el peso de los objetos, las cantidades no varían. Las cantidades son independientes de las características de los objetos. Un objeto grande es un objeto grande y un objeto pequeño es un objeto pequeño. Y si yo junto objetos grandes, pues junto a lo mejor 3 y a lo mejor junto 10 objetos pequeños. Entonces la cantidad va a ser independiente de las características del objeto, si es liviano, si es pesado o si es pequeño.
Otra cosa que medimos de pronto también son los líquidos. Te voy a decir una actividad que seguramente le va a encantar a los niños si lo haces en la escuela o si lo haces en la casa. Si tú tienes algún recipiente que sea ancho y tienes otro recipiente que sea pues más estrecho, más angosto y que sea más alto, puedes hacer actividades para que los niños a través de juego o a través de relevos comiencen a vaciar líquidos dentro de esas botellas. ¿Qué va a suceder? Pues obviamente en la botella que es más delgada, quizá le voy a poner la misma cantidad de líquido que a la grande, pero va a parecer que tiene más. ¿Por qué? Porque es más delgada y subió más el nivel. En cambio, las botellas que tienen una base ancha, pues obviamente tienen más espacio que llenar y quizá no se vea tan llena. Entonces, si tú le preguntas a un niño ante estas dos experiencias, ¿cuál tiene más líquidos? Sin duda va a decir que la botella que se ve más llena, la más delgada, es la que tiene más líquidos. ¿Cómo puedes ayudarle a que él compruebe su teoría si es verdad que esa tiene más líquidos? La manera de ayudarle es que los vacíen, por ejemplo, en tazas. Y entonces van a medir cuántas tazas tiene una botella y cuántas tazas tiene la otra botella. Va a ser una sorpresa muy grande cuando descubra que de pronto quizá la botella grande tiene más agua que la botella que es más angosta. Entonces, ese tipo de experiencias fomentan precisamente en los niños la reflexión sobre las cosas. Esto es algo que después le va a ayudar a comprender otro tipo de procesos que vamos a ver al final cuando veamos números, ¿no? Pero antes de ver números vamos a ver otro elemento más que es la comprensión y resolución de problemas. Ese es un elemento fundamental dentro del pensamiento matemático. Pero cuando pensamos en comprensión y solución de problemas, pensamos que hay que ponerles algunas actividades en las que tengan que sumar 1 o sumar 2 o tengan que quitar objetos, ¿no? De sumar o de restar. Sin embargo, no. La resolución de problemas comienza con comprender qué elementos de los que tenemos, de los que está enunciando toda la información, me sirven para resolver y qué elementos no me sirven. Y hay cosas, de pronto, dificultades que los niños tienen y que aparentemente no tienen nada que ver con un pensamiento matemático. Sin embargo, les ayudan a resolver problemas. Es decir, no podemos pensar que resolver problemas tiene que ver con números, pero no tiene que ver con la vida. Entonces, de pronto los niños en el salón, puede ser un caso que un niño diga, maestra, y nos enseña un color y resulta que a su color se le rompió la punta. La mayoría de los maestros dirían, ay, se te rompió la punta. A ver, seguramente le sacan punta y se lo dan. Y esa es una manera de quitarle la posibilidad de encontrar cómo resolver ese problema. Tú que estás viendo este video sabrás que necesitas actuar en otro sentido. Esa es una gran oportunidad para que descubra cómo resolver ese problema. Entonces a lo mejor le puedes decir, sí, es verdad, se rompió. Y quizá el niño se quede confundido porque siempre está acostumbrado a que alguien le ayude a resolver el problema. Entonces quizá te diga, pero no puedo pintar así. Y tú puedes decirle, sí, es verdad, es que se rompió la punta, ¿verdad? Y el niño va a tener que encontrar otra salida porque esa ya no le va a funcionar. Entonces quizá dentro de esas te diga, ¿tienes un sacapuntas que me prestes? Aunque tú le estés ayudando en ese momento, él hizo las acciones necesarias para resolver el problema. Y esto también es contribuir a ese pensamiento de resolución, no nada más numérico. Cuando el niño sabe resolver diferentes cosas de su vida cotidiana, va a ser más fácil que él sepa resolver otras cosas que tienen que ver con cantidades. Y por último, deje el número. El número se forma de 3 partes. Uno es la grafía, lo que nosotros conocemos. Si decimos 5, pues podemos escribir un número 5. Esa es una grafía que representa seguramente una determinada cantidad de objetos. Otra es el nombre. Cuando yo escribo con letras esa grafía, entonces ese 5 se compone de una C, de una I, de una N, de una C y una O. 5, esa es la palabra. Y posteriormente, pues está la cantidad que representa tanto la palabra como el número. Cuando nosotros le insistimos mucho a los niños que ellos repitan los números, ellos pueden comenzar a contar del 1 al 20.
Pero si tú les pones diferentes objetos, él va a ir contando sin importar qué objeto toque o si repite el objeto o si se salta objetos. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya contó hasta 10, pero en realidad contó 4 objetos o en realidad contó 5 objetos. Esto solamente te va a dar una pista de que este chiquito se aprendió la canción de los números, pero no sabe qué representa un 7, qué representa un 5, qué representa un 3. Entonces, algo que te puede ayudar mucho y que puede ayudar tanto a lo que decía yo hace rato con respecto a los tamaños, a que las características de los objetos son independientes de las cantidades, es que si yo aquí tengo 10 canicas y aquí tengo 4 carritos grandes, voy a hacer una relación de 1 a 1, o sea, voy a hacer pares. Y cuando comience a hacer los pares, me voy a dar cuenta que de estos tengo más y que de estos no me alcanzó, tengo menos. Entonces los niños comienzan a darse cuenta que no importa que sean pequeños, cuenta como uno solo ese objeto. No importa que sea grande o enorme, cuenta como uno solo ese objeto. Entonces esa relación 1 a 1 les ayuda a ir comparando, a saber cuándo hay más, cuándo hay menos y a conocer las características de los objetos. Así es que tú que estás en casa o que estás en la escuela, puedes contribuir mucho a esto con los niños cuando tú les das motivos para que ellos repartan. Por ejemplo, vamos a poner las cucharas en la mesa, ¿no? Los cubiertos en la mesa. Normalmente los niños van a empezar a poner los cubiertos de todos y van a decir el de papá, el de mamá, el de mi hermano, y quizás se les olvidó el de ellos. Y después dicen, yo falté, el suyo. O quizás si son muy pequeñitos y les dices, vamos a poner los cubiertos en la mesa, tomen un puño y pongan un puño. Y ya, lo resolvieron. Entonces tú le puedes reiterar nuevamente, mira, vamos a hacerlo así, ten uno para papá, uno para mamá, y entonces tú les ayudas a hacer ese proceso de 1 a 1. Hacer pares de calcetines, a poner junto todo lo que va junto, los platos de un color o los vasos de un color o los tenedores o las cucharas. Todo eso les va a ayudar a clasificar, les va a ayudar a contar, les va a ayudar a repartir y les va a ayudar a conocer las propiedades de los objetos. Espero que este programa te haya gustado y sobre todo que lo pongas en práctica. Solamente tienes que ser creativo, ver qué materiales tienes en casa, qué materiales tienes también en la escuela y a ponerle creatividad al asunto.